Hola, gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Gracias porque fielmente nos está acompañando cada día, sigue los estudios y aprende a través de la palabra de Dios. El tema de hoy es: uno no puede llegar al cielo por correo. Está basado en Romanos capítulo 11, versículos 7 al 10. ¿Sabe que mi hija me dio la letra de una canción que acababa de aprender? Ella me decía una frase y yo tenía que repetírsela. Así la aprendía de memoria. La canción decía así: uno no puede ir al cielo en un pequeño bote a remos, porque el pequeño bote no va a volar. La otra estrofa decía: uno no puede llegar al cielo en una limusina, porque Dios no vende combustible. Me impresionó la gramática que está aprendiendo a tan corta edad. Pero después se me ocurrió a mí otra estrofa para el sermón de hoy. Dice así, escuche: uno no puede llegar al cielo en una caja de madera, porque el correo no entrega cosas embaladas en las puertas del cielo. Tal vez en el caso de que usted esté pensando que tuve demasiado tiempo libre la semana pasada, permítame decirle que esto se me ocurrió mientras leía un artículo en el diario. La agencia de noticias publicó un artículo acerca de Charles McKinley, un despachador postal de 25 años que trabajaba en un depósito en la ciudad de Nueva York. Él decidió visitar a sus padres, que vivían en la ciudad de Dallas, en Texas, pero no tenía dinero para comprar un pasaje de avión. Así que se ingenió un plan para enviarse a sí mismo por correo en una caja embalada, desde el depósito hasta Dallas, pagando el envío a la compañía. El viernes 5 de septiembre del año 2003, después de llenar los formularios necesarios y describiendo el contenido de la caja como una computadora y ropa, McKinley llamó al servicio de envíos y se metió en una caja de 1 metro por 1,20. Un camión vino a buscar la caja y la llevó a Nueva Jersey antes de ser cargada en un avión. Al día siguiente, sábado, la caja fue entregada en la casa de los McKin en Dallas, Texas. Charles abrió la caja desde adentro, dejando atónitos a sus padres y al empleado de correo. Sin agua y comida por más de 15 horas, él corrió un riesgo tan grande que jamás había pensado. La caja podría haber sido manipulada sin mucho cuidado, provocándole así contusiones o aún peor, provocándole alguna fractura. La caja en la que él estaba fue colocada en una cabina presurizada y calefaccionada del avión. De haberse puesto en la bodega normal del avión, él hubiera muerto. Esto le podría haber costado la vida. Usted se preguntará si le costó algo a él. Lo multaron con $1,500 y quedó trabajando a prueba por unos meses, pero podría haber sido peor. Le podrían haber dado 1 año en la cárcel y una multa mucho más grande. Me pareció interesante que lo que él pagó por el envío fue $550 y con ese dinero se podría haber comprado un boleto para viajar en primera clase. ¿Sabe una cosa? Esta historia es un cuadro perfecto de la humanidad, ¿no le parece? Eternidad. Sí, voy a llegar a mi manera. Claro, que fue una locura querer llegar a Texas en una caja de madera, pero mi religión es mucho más sofisticada, me va a llevar igual a donde yo quiero llegar. Ese es el cuadro que Pablo está pintando de la nación israelita. Ellos son orgullosos, seguros de sí mismos, carpinteros precisos que saben fabricar una caja perfecta de creencias que ellos creen los va a llevar al cielo. Se han olvidado una cosa en su viaje. Dejaron pasar por alto algo, no miraron sus corazones. Tienen un problema de salud serio que la naturaleza médica no cubre. Sus corazones no están preparados para el viaje. Ahora, en el desarrollo de este mensaje, déjeme mostrarle el diagnóstico espiritual de Israel. ¿Se fijaría conmigo en el diagnóstico espiritual de Israel? ¿Quiere hacer eso? Por favor, acompáñeme. Lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 7. Allí leemos la palabra de Dios. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado,
pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. La última palabra en este versículo presenta una idea que aún no hemos cubierto. Se trata de la condición del corazón de Israel como nación. La palabra griega traducida como endurecido significa endurecer, cubrir con piel dura, endurecer por medio de callos. La palabra griega en realidad es la que da el término castellano porosis, como por ejemplo osteoporosis, que es la formación de huesos en las juntas y articulaciones. En la cultura griega, esta palabra se utilizaba para describir los callos, la piel que crece en alguna parte del cuerpo y que se pone dura e insensible por el uso o la fricción. Yo me acuerdo de las manos de mi abuelo. Sus callos eran un recordatorio diario de todo su arduo trabajo en el campo. Uno podía intentar clavarle un alfiler en los dedos o en las palmas de las manos, y él ni lo sentiría. Un callo hace que parte de su cuerpo pierda la sensibilidad. Esa parte pasa a ser insensible. El médico divino termina de examinar a la nación de Israel y dice, entre otras cosas, ellos tienen porosis del corazón, tienen un corazón encallecido. Se trata de una condición terminal y se necesita un trasplante de corazón si es que quieren sobrevivir. Pero no solamente vamos a ver aquí el diagnóstico espiritual de Israel, sino también veamos los síntomas de este cuadro. Vamos a ver los síntomas de este cuadro que Israel presenta. En primer lugar, el primer síntoma es la falta de dirección espiritual. Pablo escribe en el versículo 8 en su primera parte, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Este versículo proviene de la palabra del profeta Isaías, que escribe lo siguiente en el capítulo 29, versículo 10 de su libro. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Hasta ahí la porción. En otras palabras, uno no sabe para dónde ir, está confundido por su propia especulación y desobediencia espiritual. Una de las marcas del mundo inconverso es que andan como vagabundos espirituales deambulando de un lado para otro. Usted habrá notado que muchas celebridades comenzaron a usar una pulsera roja en su muñeca izquierda. ¿Lo notó? Esto representa la creencia de un culto judío místico conocido como Kabbalah. La pulsera o cordón rojo tiene supuestamente poderes místicos para proteger al que la usa de las influencias del mal de ojo, o sea, de la energía negativa que fluye de las personas envidiosas que lo rodean. Mucha gente cree que este hilo o cinta roja tiene una energía mística y un poder protector. Esto se origina en base a que todas las cintas rojas provienen de una cinta larga enrollada en la tumba de Raquel, la esposa del patriarca judío. Luego, esa cinta es cortada y usada por seguidores que quedan exentos de las energías negativas en todas las áreas de la vida. Ahora, sea una cinta roja en su muñeca o un espejo a la entrada de su casa para dirigir la energía positiva dentro de su casa, es todo lo mismo. Se trata de superstición y vaga espiritualidad. Usted no necesita una cinta. Usted necesita un Salvador. Un Salvador. Esa es la protección más grande que usted puede tener para con los desafíos de la vida, incluyendo a todas las personas negativas que usted conozca y todas las influencias negativas del trabajo. Isaías habló de los profetas y los videntes de Israel perdiendo su conexión con el Dios de Israel. Ellos comenzaron a deambular, como lo expresa la Nueva Versión Internacional en el capítulo 29, versículo 9. Dice, bajo la influencia del vino, ellos estaban viviendo el día a día sin ninguna dirección espiritual verdadera. Sin dirección espiritual, usted está preparando su caja para encomienda y esperando que nada malo le suceda. Usted no está buscando la dirección de Dios en su palabra, sino que se la está inventando. Sea colgar un cristal de su espejo retrovisor para reflejar la energía mística
o asegurarse que su casa está construida en la dirección adecuada, o el poner sus plantas en el lugar adecuado para que absorban las ondas negativas, Dios llama a esto vagar o deambular espiritualmente. Tal vez usted esté involucrado en algo como conectarse por medio del yoga, que es una palabra tomada del budismo y que significa yugo, y es una especie de ejercicio que bien sabe, con posturas específicas que ligan al participante con el flujo universal de energía, o puede que simplemente use un cordón rojo en su muñeca. Todo esto Dios lo llama vagar. El gran autor cristiano del siglo XX, C.S. Lewis, dijo en una oportunidad y de manera sencilla que hay dos tipos de personas en el mundo: los que le dicen a Dios que se haga tu voluntad, y aquellos de quien Dios dice, muy bien, hazlo a tu manera. Esas son las dos clases de personas que hay en este mundo, según C.S. Lewis. Si prefiere tener un cordón en vez de un salvador, hágalo a su manera. Si prefiere ligarse a la energía del universo en vez de cargar el yugo de Cristo, hágalo a su manera. Si prefiere luchar contra la energía negativa con espejos en vez de usar el espejo de la palabra de Dios, hágalo a su manera. Pero déjeme advertirle, sus experimentos espirituales pueden ser un síntoma de un corazón endurecido. Pablo continúa y nos da un segundo síntoma de un corazón endurecido contra el Evangelio de la gracia. No solo hay una pérdida de dirección espiritual, sino que también hay una pérdida de discernimiento espiritual. Fíjese en el versículo 8 de Romanos 11, dice la Biblia allí, ojos con que no vean. Esto es algo reiterativo, pero con un toque diferente. Pablo cita otro pasaje del Antiguo Testamento, esta vez uno que se encuentra en Deuteronomio capítulo 29. El versículo 4 de este capítulo se refiere a la ceguera espiritual, la imposibilidad de discernir entre la verdad y el error, que es la condición del mundo incrédulo. Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, donde leo la palabra de Dios y dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Señor habló con frecuencia de la ceguera voluntaria de la nación judía. El apóstol Juan anunció en el capítulo 1, versículo 9 de su Evangelio, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esta palabra alumbra es la forma griega de la palabra fotizo, de la cual proviene la palabra castellana fotografía. Significa arrojar luz, exponer, revelar. En otras palabras, Jesucristo vino para darnos, por decirlo así, una fotografía de Dios. Él vino a revelar a Dios, tal como dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es la manifestación física del Dios Trino. Él es el álbum de fotos de la naturaleza y carácter de Dios. Desafortunadamente, como vemos, la nación rechazó la luz. Juan escribe en su Evangelio en el capítulo 3, versículos 19 y 20 de esta manera. Yo lo leo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En un sermón de Jesús registrado en el capítulo 13 de Mateo, el Señor cita los mismos pasajes de Isaías y Deuteronomio que Pablo está citando en Romanos capítulo 11. Entonces, dos síntomas de un corazón endurecido hacia el Evangelio de la gracia son la pérdida de dirección y la pérdida de discernimiento espiritual. Permítame darle otra más. El tercer síntoma es la pérdida de la discriminación espiritual. Fíjese en el versículo 8 nuevamente. Allí leemos, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy.
En un sermón que Jesús predicó a su audiencia judía, él combinó tanto la pérdida de discernimiento espiritual como la pérdida de discriminación espiritual. Está en Mateo capítulo 13, versículos 14 al 16, donde Jesús dice así: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. En otras palabras, queremos quedarnos en lo oscuro. Como nuestras obras son malas, no queremos que nadie encienda la luz. Decimos: apaguen la luz, me hace doler los ojos, por favor. No queremos oír la verdad y no queremos ver la verdad tampoco. Pero seguimos adelante. Me gustaría pensar también en las consecuencias de este diagnóstico que estamos mostrando. Pablo le escribe a la nación judía y a cualquier nación que se desvíe de la luz del Evangelio. Dice así: si ustedes quieren las tinieblas, quédense con ellas, pero sepa que habrá consecuencias. Hay consecuencias no solo para Israel, sino para toda nación que rechace la luz del Evangelio. Y ahora, quiero desarrollar las consecuencias de la oscuridad moral. Hay consecuencias por la oscuridad moral. No es para sorprenderse cuando escuchamos que miles de jóvenes se enferman de sífilis al día. No es para sorprenderse que durante las próximas 24 horas más de 100.000 adultos van a contraer una enfermedad venérea. 13 millones de personas al año, y el número sigue creciendo. No es para sorprenderse tampoco que haya millones de alcohólicos con tan solo 14 o 15 años de edad. Nadie los guía. No es de sorprenderse que la homosexualidad, la fornicación y toda otra forma de perversidad sexual mencionada en la Escritura sea aceptada por la sociedad, y no solo aceptada, sino promovida y defendida como derecho personal. El otro día vi en la televisión una hermosa novia con un vestido blanco y ramos de rosas en una oficina de registro civil, parada junto a otra mujer vestida de blanco con un ramo de rosas. Yo pensé: ¿cómo deambulan? Una parte de ellas soñando con ser novia vestida de blanco, y otra parte animada por el aplauso de una sociedad sin regenerar, que las une en una unión no natural, tal como lo expresa Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Cuando usted rechaza la luz del estándar moral de Dios, usted escoge la confusión ética y moral, la oscuridad y la desolación. Pero hay dos consecuencias de la oscuridad o tiniebla espiritual. Al rechazar la luz del Evangelio, nos enfrentamos a la imposibilidad de interpretar e integrar la verdad. Cuando regresaba de haber llevado a nuestros hijos a la universidad, hicimos una parada en un teatro audiovisual en Pensilvania. Se trata de un teatro muy grande con capacidad para unas 3.000 personas y siempre tiene todas las localidades agotadas. En ocasiones hay producciones cristianas y en esa oportunidad estaban presentando la historia de Noé y el arca. Uno sentía que estaba realmente en el arca con los animales. De hecho, tenían animales de verdad allí. Es maravilloso considerar que la gente podía ver a los animales llegar en parejas. Imagínese esa escena hace tantos años atrás. La gente que vivía en la región pudo ver esta señal innegable que Dios estaba obrando. Aún así, nadie fuera de la familia de Noé hizo una reserva para entrar en el arca. Se perdieron la conexión. No pudieron integrar lo que vieron con la realidad de la verdad bíblica. No lo vieron ni lo escucharon. ¿Por qué? Pablo escribió lo siguiente en el capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ellos simplemente no pueden ver sin la gracia de Dios. Me encanta la sátira de Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Hubo una ocasión en la que ellos estaban en el curso de una investigación y tuvieron que acampar a la intemperie. Ellos armaron la carpa y se fueron a dormir. En algún punto de la noche, Sherlock Holmes despertó al Dr. Watson y le dijo: «Watson, mira las estrellas y dime qué deducción puedes sacar al respecto». Watson se refregó un poco los ojos y luego dijo: «Bueno, veo millones de estrellas, e incluso, si unas pocas tienen planetas, es posible que exista algún planeta como la Tierra. Y si existe algún planeta como la Tierra, debe de haber vida también». Holmes respondió: «Watson, alguien nos robó la carpa». Y nosotros podemos sonar muy brillantes, muy inteligentes, al hablar de cosas que no sabemos, y no vemos lo que está delante de nuestras narices, como pasó con Watson. Un líder puritano dijo en una oportunidad: «El hombre que cierra sus ojos deliberadamente ante la luz de la verdad va a perder gradualmente la vista». Estas son consecuencias de la oscuridad intelectual, moral y ética, pero permítame darle una más. También tenemos las consecuencias de la oscuridad espiritual. Tenemos una amplia ilustración de esto, tanto en Roma, en Israel, como en el resto del mundo. Para la nación judía, que rechazó a la luz del mundo y clamó a Roma para que extinguiera la luz, me parece fascinante que Dios les haya dado una ilustración de lo que ellos querían. Cuando Jesús estaba en la cruz, Lucas dice que por 3 horas en el medio del día, el cielo se oscureció. La luz del sol se atenuó milagrosamente y el mundo quedó en tinieblas. Es como si el Padre le hubiera dicho a la humanidad: ¿ustedes querían tinieblas? ¿Ustedes odian la luz? Yo voy a darles 3 horas de oscuridad, y si sus corazones permanecen endurecidos, les espera una eternidad de tinieblas. Entonces, ¿qué nos espera a aquellos que creemos? Apocalipsis capítulo 21 describe el cielo y dice en los versículos 23 y 25 lo siguiente: «La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche». Para los que han aceptado la luz del Evangelio de Jesucristo, su futuro no incluirá ningún remanente de oscuridad ética, moral o intelectual, ni siquiera oscuridad física, nunca más. Ahora, los judíos se sentían seguros en su embalaje porque ellos tenían la ley, los profetas y también las Escrituras. Es interesante ver que Pablo cita de los 3 en este pasaje en Romanos capítulo 11. Por ejemplo, al profeta Isaías en el versículo 8, también menciona la ley del libro de Deuteronomio en el versículo 8b, y también las Escrituras en uno de los salmos de David en los versículos 9 y 10. Las 3 partes de las Escrituras sagradas judías condenan la elección de Israel de rechazar la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Este es el diagnóstico divino. Se han endurecido, corazones llenos de callos. Estos son los síntomas dados: ojos que no pueden ver y oídos que no pueden oír. Ahora, esta es la seriedad del diagnóstico. Las consecuencias son ineludibles y va a haber un juicio. Nadie se puede escapar de esto. Permítame ir terminando, mencionándole la seriedad del diagnóstico dado. Fíjese nuevamente en Romanos capítulo 11, versículos 9 y 10. Dice la Biblia: «Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución.
se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Por favor, subraye las palabras de advertencia en estos versículos: trampa, red, tropezadero y retribución. Confiaban en su mesa al decir convite, y tal vez sea una referencia a sus fiestas sagradas, sus rituales, como ser la Pascua, o la confianza de que Dios seguiría preparando mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, como dice el Salmo 23:5. Sin embargo, la mesa ya no está protegida de las demás naciones. Subraye las palabras de juicio. Pasan de los ojos que no quieren ver, en el versículo 8, a los ojos que no pueden ver. Esta es la condición del corazón endurecido. Pasa de un no voy a creer a un no puedo creer. Entonces, ¿Israel va a ser desechado? Vaya al versículo 25 de Romanos capítulo 11. Vamos a estudiar esto con más detalle en otra oportunidad. Pablo dice lo siguiente en el versículo 25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, créalo o no, hay esperanza para los que se han endurecido. El endurecimiento del corazón de Israel es parcial y no total. Judíos pueden venir a la fe en Cristo en cualquier momento. El otro domingo, después de la reunión, conocí a un judío. Se trata de un hombre que aceptó el Evangelio de Cristo. El endurecimiento de la nación de Israel es parcial, no total. Y también debemos decir que es temporal y no eterno. Pablo escribe en el versículo 25 que una vez que la plenitud de los gentiles se cumpla, el endurecimiento concluirá. Usted preguntará, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, si quiere saber la respuesta, va a tener que seguir escuchando este programa. Permítame, por favor, decirle una cosa más a manera de aplicación. Los israelitas se aferraban a los rollos de la ley de sus propios corazones y pensaban que estaban a salvo. Dios miró a sus corazones y sabía bien que estaban encallecidos, endurecidos y en peligro. El diagnóstico era muy serio. La nación estaba en grave peligro. Ahora, la persona promedio no consideraría subirse a un auto para hacer un viaje sin tener los impuestos al día, la revisión técnica, los papeles del vehículo, documentos personales y seguro, no solo para su vehículo, sino por las dudas que alguien lo choque. Esto es tener cobertura para los viajes terrenales, pero no tener cobertura eterna. Amigos, hay una vasta diferencia entre el seguro del auto y el seguro de la vida eterna. Muchos ven los beneficios del seguro, pero no los de la cruz. Sin embargo, la verdad prevalece, la luz permanece. Corra hacia el Salvador. Él es su única esperanza de llegar seguro al cielo. En enero de 1985, una valija sin nombre y sin haber sido reclamada llamó la atención de los oficiales de aduana del aeropuerto de Los Ángeles. Cuando los agentes abrieron la maleta, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer iraní. Cuando se llevó a cabo la investigación, las piezas comenzaron a caer en su lugar. Ella era la esposa de un joven iraní que vivía en los Estados Unidos. Al no poder conseguir una visa para entrar al país, ella decidió hacer las cosas a su manera. Decidió entrar al país en un avión de cargas. Al no haber estado en una bodega presurizada y calefaccionada, como el caso anterior que conté, ella murió. La verdad es que, aun si ella sobrevivía al viaje, al llegar al aeropuerto la hubieran deportado a Irán. Pablo le deja bien en claro a Israel y a nosotros que uno no puede llegar al cielo por medio de rituales,
de su raza o de alguna manera ingeniosa. Uno solo puede entrar al cielo por medio del Redentor, que es el camino. Es verdad, uno no puede llegar al cielo en una limusina, un barco, una caja de embalaje o algo que haya hecho por sus propios medios. Dios ya le ha comprado un pasaje en primera clase. Así que no intente por medio de alguna idea propia, no endurezca la cerviz. Como dice Pablo que los judíos están haciendo, no se ponga bajo el yugo de la ley. Acuda al Evangelio de Cristo y logre entrar por siempre al reino eterno de la luz. Que así sea.